6 de junio de 1944. Primeras horas del día D. El teniente coronel Elias Eli Thorne comandaba un grupo de castigo especial. 38 hombres seleccionados de prisiones militares y batallones disciplinarios, entrenados para misiones que nadie más quería tocar. El alto mando los consideraba prescindibles, carne de cañón con experiencia. A las 2:30, cuando las primeras oleadas de paracaidistas ya caían en el caos y los alemanes empezaban a reagruparse en las alturas de Saint-Mère-Église, Thorne recibió la orden: quedarse en reserva, no intervenir. Su unidad no es para operaciones principales, le dijo el coronel por radio. Pero cuando el 82º aerotransportado quedó atrapado en un matadero cruzado por ametralladoras MG-42 y artillería de 88 milímetros, con miles de vidas pendiendo de un hilo, Thorne tomó la decisión que nadie esperaba. Esa noche, su pelotón de condenados hizo lo imposible. Abrió un corredor de escape a través de líneas enemigas, salvando a más de 1.200 paracaidistas y cambiando el destino de la cabeza de Playa Oeste. Lo que el mando llamó insubordinación se convirtió en la misión más decisiva que nadie quiso reconocer. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente historia épica. La luna estaba baja y cubierta de nubes cuando el C-47 Dakota soltó a los hombres sobre Cotentin. Eran las 1:47 del 6 de junio. El viento los arrastró como hojas secas. Muchos aterrizaron lejos del punto de reunión, algunos en pantanos, otros directamente en tejados de granjas normandas. El teniente coronel Elias Thorne cayó en un huerto a 3 kilómetros del objetivo principal. Se liberó del paracaídas con un cuchillo de combate, comprobó su Thompson y su brújula. A su alrededor, los silbatos de reunión sonaban débiles entre los disparos esporádicos. 38 hombres. Ese era el número exacto que le habían asignado. No eran los Rangers ni los Devil's Brigade. Eran los redimidos, soldados que habían sido condenados por deserción, robo, insubordinación grave o peor. El ejército los había reunido en un campo secreto en Inglaterra, les había dado entrenamiento intensivo durante 6 meses y les había prometido: sobrevivan esta guerra y borraremos sus expedientes. Mueran y nadie los recordará. Thorne era su comandante porque él mismo había estado en esa lista 2 años antes, acusado de ejecutar prisioneros en Sicilia sin juicio. Absuelto por falta de testigos, pero la mancha quedó. A las 2:15, reunía a los primeros 15 en un seto. Rostros sucios, ojos hundidos, pero manos firmes. Escuchen, dijo en voz baja. No estamos aquí para héroes. Estamos aquí para hacer el trabajo sucio que los bonitos batallones no quieren. Nuestro objetivo es tomar el puente de la Fier antes del amanecer. Si fallamos, los muchachos del 82º quedarán atrapados entre el río y las divisiones Panzer que vienen del sur. El sargento mayor Harlan Hawk Jackson, ex convicto de Leavenworth por asalto a un oficial, escupió tabaco al suelo. ¿Y si nos ven venir, coronel? Somos 38 contra sabe Dios cuántos Krauts. Thorne lo miró fijo. Entonces los matamos antes de que nos vean, como siempre. A las 3:00 llegaron los primeros informes por radio de mano. El 505 Regimiento Paracaidista había tomado Saint-Mère-Église, pero el flanco oeste estaba colapsando. Los alemanes habían emplazado 3 nidos de MG-42 y un cañón PAC-40 en la carretera principal. Los paracaidistas intentaban avanzar, pero caían como moscas bajo fuego cruzado. Más de 200 heridos en menos de una hora. El coronel del 82º pidió refuerzos urgentes. ¿La respuesta del mando? Reservas en espera. No hay transporte disponible hasta el amanecer. Thorne apagó la radio con un clic seco. Miró a sus hombres. No van a venir. Somos nosotros o nadie. Nadie protestó. Sabían lo que significaba ser prescindible. También sabían que Thorne nunca los había dejado atrás. Dividió el grupo en 3 equipos. Uno para flanquear por el norte, otro para sabotear el cañón antitanque y el tercero, con él, para asaltar directo los nidos de ametralladoras. Se movieron en silencio absoluto, botas envueltas en trapos para no hacer ruido en la grava húmeda. El olor a cordita y tierra mojada llenaba el aire. A las 03:40 llegaron al borde del campo. A 200 metros, las trazadoras alemanas cortaban la noche en rojo. Gritos en inglés y gemidos de heridos. Un paracaidista herido en la pierna intentaba arrastrarse hacia un seto. Una ráfaga lo alcanzó de nuevo. Cayó inmóvil.
Thor levantó la mano, señaló al equipo de sabotaje. 20 minutos. Si no oyen explosión, asaltamos de todos modos. Los hombres asintieron y desaparecieron en la oscuridad. Mientras esperaban, Thorn se agachó junto a un joven soldado de su unidad, un chico de 19 años de Alabama, condenado por robo en un almacén militar. ¿Miedo, hijo? El chico tragó saliva. Un poco, señor, pero más miedo tengo de quedarme mirando mientras mueren allá. Thorn puso una mano en su hombro. Entonces no mires, actúa. En ese momento, una explosión sorda iluminó el horizonte. El PaK-40 había volado. Gritos alemanes de confusión. Era la señal. Thorn se puso de pie, cargó la Thompson y dijo una sola palabra. Ahora. La señal fue clara. La explosión del PaK-40 había sembrado el pánico en las líneas alemanas. Gritos en alemán, órdenes confusas, el sonido metálico de cajas de munición siendo arrastradas a toda prisa. Thor levantó el puño cerrado y lo bajó de golpe. Los 38 hombres se movieron como una sola sombra. El equipo de asalto directo, 12 hombres liderados por Thorn, avanzó agachado por un surco de drenaje lleno de agua helada hasta las rodillas. El barro succionaba las botas, pero nadie se quejaba. A 50 metros, el primer nido de MG-42 brillaba con el fuego intermitente de sus ráfagas. El artillero alemán barría el campo delante, cubriendo a sus compañeros que intentaban reagruparse. Thorn se detuvo detrás de un muro derruido de piedra. Señaló a 2 hombres. El cabo Ruiz, un tejano de origen mexicano condenado por pelea en un bar militar, y el soldado privado Kowalski, polaco de Chicago que había robado un jeep para escapar de un campamento de entrenamiento. Ruiz, granada de humo a la izquierda. Kowalski, cubre con el bar. Yo entro por el centro. Al resto, flanqueen y limpien. Ruiz sacó la granada, quitó el seguro con los dientes y la lanzó en un arco perfecto. El cilindro rodó hasta el borde del nido y estalló en una nube blanca espesa que se extendió como niebla matutina. El MG-42 cesó por un segundo, desorientado. Thorn corrió. No gritó, no maldijo. Solo corrió con la Thompson al hombro, disparando ráfagas cortas y precisas. El primer alemán que asomó la cabeza recibió 2 en el casco y cayó hacia atrás. Kowalski abrió fuego con el bar, el arma rugiendo como un motor viejo, obligando a los defensores a agacharse. Ruiz llegó segundo, saltó al nido y clavó su bayoneta en el artillero que intentaba recargar. El hombre gorgoteó una vez y se quedó quieto. Los otros 2 alemanes levantaron las manos, pero Ruiz no esperó. Un disparo de su Colt 45 en cada uno. Rápido, limpio, sin ruido innecesario. Nido 1 limpio, susurró por radio. Al mismo tiempo, el equipo de flanqueo por el norte había llegado al segundo MG-42. El sargento Jackson lideraba. Lanzaron 2 granadas de fragmentación casi al unísono. La explosión iluminó la noche, cuerpos volando, gritos cortados de golpe. Jackson entró primero, disparando su M1 desde la cadera. Un alemán intentó correr. Jackson lo alcanzó en la espalda. Otro se rindió. Jackson lo ignoró y siguió avanzando. En el centro del campo, los paracaidistas del 82º vieron el cambio. Las ráfagas enemigas se debilitaron. Un capitán herido, con el brazo en cabestrillo improvisado, levantó la vista desde su posición detrás de un seto. ¿Quién demonios son esos?, preguntó a su sargento. No sé, señor, pero gracias a Dios que llegaron. Thorn se reunió con el resto en el borde del camino. Contaron cabezas. 2 heridos leves, ninguno muerto. Aún. Bien hecho, dijo simplemente. Ahora el puente. Tenemos que cruzarlo antes de que los Panzers se enteren. Pero antes de moverse, la radio crepitó. Era el coronel del 82º, voz ronca por el humo y el agotamiento. Aquí Coyote 6, identifíquense. ¿Quién abrió fuego en nuestro flanco oeste? Thorn apretó el botón. Teniente coronel Thorn, grupo especial. Estamos limpiando el camino para su retirada, señor. Silencio largo. Luego. ¿Thorn? El mando dijo que estaban en reserva. Esto es insubordinación directa. Thorn miró a sus hombres que lo observaban en silencio. La nieve empezaba a caer de nuevo, copos grandes pegándose a las pestañas. Señor, con todo respeto,
Si nos quedamos en reserva, mañana no quedará nadie a quien retirar. Permiso para continuar. Otro silencio. El capitán herido, que había visto la acción, se acercó cojeando. Tomó la radio de manos de un operador. Coyote 6, aquí Coyote 4. Confirmo. Estos hombres nos salvaron el culo. Si los detienen ahora, perdemos la cabeza de playa. Déjenlo seguir. El coronel suspiró audiblemente. Procedan. Pero después de esto, Thorn, hablaremos. Largo y tendido. Thorn cortó la transmisión. Vamos, dijo a sus hombres. El puente no se va a tomar solo. Se movieron hacia el este, hacia el río Merderet. Detrás de ellos, los paracaidistas empezaban a reagruparse, arrastrando heridos, recogiendo armas. Por primera vez en horas, había esperanza en sus ojos. El puente de la Fière se alzaba como un esqueleto de acero sobre el río Merderet, apenas visible entre la niebla y el humo de las explosiones lejanas. Era un objetivo clave. Si los alemanes lo mantenían, cortarían la cabeza de playa americana en dos. Si caía en manos aliadas, el 82º podría recibir refuerzos desde Utah Beach. Pero los alemanes lo defendían con ferocidad. 2 compañías de la 91 División de Infantería, apoyadas por un pelotón de Panzergrenadiers y al menos 2 cañones de 75 milímetros. Thorn y sus hombres se acercaron por el sur, usando el seto alto como cobertura. La lluvia había empezado de nuevo, fina pero constante, convirtiendo el suelo en un lodazal que chupaba cada paso. A 100 metros del puente, se detuvieron. Desde allí se veía todo. El resplandor naranja de las bengalas alemanas iluminando el agua negra, los cascos Stahlhelm moviéndose entre sacos de arena, el brillo ocasional de un cañón al recargar. Thorn se agachó junto al sargento Jackson. 2 cañones a la izquierda, nido de meje en el centro del puente, centinelas en ambas orillas. No hay forma de cruzarlo sin que nos vean. Jackson escupió. ¿Plan B, coronel? Thorn miró el reloj. 4:12. Amanecer en menos de 3 horas. Plan A sigue siendo el mismo. Distraer, infiltrar, destruir. Pero ahora lo hacemos en 2 oleadas. Primera, Ruiz y 5 hombres simulan un ataque frontal desde el oeste para traer fuego. Segunda, el resto cruza por el este, bajo el puente, usando el agua. Ruiz, que había estado limpiando su bayoneta, levantó la vista. ¿Agua hasta el cuello, con el equipo completo y munición? Vamos a nadar como patos cojos. Thorn sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa fina y fría. Patos cojos que muerden. ¿Alguna queja? Ruiz negó con la cabeza. Ninguna, señor. Solo espero que el agua no esté muy fría. Se dividieron. Ruiz tomó a 5 hombres, los más rápidos y los mejores nadadores, y se movió hacia el oeste, arrastrándose por un campo abierto. Cuando llegaron a posición, lanzaron 3 granadas de humo seguidas de ráfagas de Thompson y Barr. El ruido fue ensordecedor. Las MG-42 respondieron al instante, trazadoras rojas cruzando el aire, iluminando el humo como relámpagos. En ese momento, Thorn y el resto, 32 hombres, entraron al río. El agua estaba helada, como si el invierno se hubiera quedado atrapado en el fondo. Subía hasta el pecho, luego hasta los hombros. Algunos perdieron pie y se sumergieron, saliendo tosiendo pero sin hacer ruido. Cargaban las armas sobre la cabeza, munición en bolsas impermeables atadas al cuello. Llegaron a la base del puente. El acero oxidado goteaba agua fría. Se pegaron a los pilares, invisibles desde arriba. Thorn señaló hacia arriba. Una escalera de mantenimiento oxidada subía por el lado este. 1 a 1. Silencio absoluto. Subieron como gatos. El primero en llegar arriba fue Kowalski con su Barr. Asomó la cabeza. 2 centinelas alemanes a 10 metros, de espaldas, mirando hacia el falso ataque de Ruiz. Kowalski levantó el arma, disparó 2 ráfagas cortas. Los centinelas cayeron sin un grito. El resto subió rápido. En segundos tenían una cabeza de puente en el lado este del puente. Desde el oeste, el ataque de Ruiz empezaba a flaquear. Los alemanes concentraban fuego allí, pero empezaban a sospechar. Un oficial gritó órdenes. «Achtung, flanco este». Demasiado tarde. Thorn avanzó por el puente con 10 hombres. Llegaron al centro. Allí estaba el nido principal de MG-42, 3 artilleros recargando frenéticamente. Thorn lanzó una granada Mills justo al centro. La explosión destrozó el nido, matando a 2 y dejando al tercero gritando con las piernas destrozadas.
Jackson y otros barrieron los sacos de arena con fuego de supresión. Los alemanes respondieron, pero ya estaban desorganizados. Un Panzergrenadier salió de una trinchera lateral con una Panzerfaust. Ruiz, que había cruzado el río nadando para reunirse, lo alcanzó con una ráfaga de Thompson antes de que disparara. El puente tembló con explosiones. Los alemanes empezaron a retroceder hacia la orilla norte. Thorn gritó: «¡Avancen! ¡No los dejen reagruparse!». Sus hombres cargaron. Bayonetas, culatazos, disparos a quemarropa. En menos de 4 minutos, el puente estaba limpio. Cuerpos alemanes yacían entre los raíles, algunos aún moviéndose. Los redimidos no tomaban prisioneros esa noche. Thorn se acercó a la radio capturada. La encendió en frecuencia aliada. «Aquí Thorn. Puente La Fiera asegurado. Enemigo en retirada. Solicito refuerzos inmediatos para consolidar. Tenemos heridos, pero el camino está abierto». La respuesta llegó casi de inmediato. Voz del coronel del 82º. «Recibido. Dios mío, Thorn, ¿cómo lo hicieron?». Thorn miró a sus hombres, exhaustos, sangrando, pero de pie. «Con lo que teníamos, señor, y con lo que nadie más quiso usar». Cortó la transmisión y se giró hacia Jackson. «Preparen posiciones defensivas, los Panzers vendrán pronto. Pero ahora los muchachos del 82º pueden cruzar». Jackson asintió, cansado pero orgulloso. «Señor, creo que esta vez nos van a tener que borrar los expedientes de verdad». Thorn no respondió, solo miró hacia el este, donde el cielo empezaba a aclararse. El día D apenas comenzaba. El amanecer llegó gris y lento sobre Normandía, como si el sol dudara en salir a ver lo que había pasado. El puente de La Fière ya no era un objetivo, era una posición consolidada. Los primeros refuerzos del 82º aerotransportado cruzaban en columnas, arrastrando jeeps, morteros de 60 milímetros y heridos en camillas improvisadas. Los paracaidistas miraban a los hombres de Thorn con una mezcla de asombro y gratitud muda. Algunos saludaban con la cabeza, otros simplemente tocaban el hombro al pasar, como diciendo «gracias», sin palabras. Thorn estaba de pie en el centro del puente, Thompson colgando del hombro, observando cómo sus hombres fortificaban posiciones. Habían perdido a 4, 2 en el río por hipotermia y disparos, 2 más en el asalto final. Los cuerpos yacían cubiertos con ponchos verdes junto a la barandilla. Nadie hablaba de ellos todavía. Había tiempo para eso después. El coronel del 82º, un hombre alto y delgado llamado Gavin, no el histórico, pero muy parecido en temperamento, llegó en un jeep cubierto de barro. Bajó, miró el puente, los sacos de arena recién apilados, los alemanes muertos aún con los ojos abiertos, y luego a Thorn. «Teniente coronel Thorn», dijo, voz ronca por el tabaco y la falta de sueño. «He leído su expediente, he oído los rumores, y acabo de ver lo que hizo aquí». Thorn se cuadró, pero no bajó la mirada. «Señor». Gavin dio un paso adelante, ignorando el protocolo. «Mis muchachos estaban a punto de ser aniquilados, si no hubieran aparecido ustedes». Se detuvo, miró hacia el oeste donde el humo aún subía de Saint-Mère-Église. «Perdimos más de 400 en las primeras horas. Ustedes salvaron al menos el doble, tal vez más». Thorn no respondió de inmediato. Solo dijo: «Hicimos lo que había que hacer, señor». Gavin asintió lentamente. «El mando superior ya sabe. Hay un mensaje encriptado pidiendo su presencia en el puesto de mando divisionario tan pronto como sea posible. Dicen que hay que aclarar ciertos aspectos de la cadena de mando». Hizo una pausa. En otras palabras, Thorn se metió en problemas por desobedecer órdenes directas. Thorn sonrió apenas, una mueca cansada. «Lo imaginaba, señor». Gavin puso una mano en su hombro, gesto raro en un coronel. «Escuche, lo que pasó aquí esta noche no se borra con un consejo de guerra. Mis hombres lo saben, yo lo sé. Y cuando llegue el momento de contar la historia del día D, no voy a dejar que lo pinten como insubordinación. Fue valor, del tipo que no se enseña en West Point». Thorn miró a sus hombres. Estaban exhaustos, algunos sentados contra los sacos de arena fumando cigarrillos húmedos, otros vendando heridas con gasas empapadas. Pero seguían alerta, ojos fijos en el horizonte norte donde los alemanes podrían contraatacar. «Mis hombres no necesitan medallas, señor», dijo Thorn. «Solo necesitan que les borren las manchas del expediente, como prometieron». Gavin asintió. «Haré lo que pueda, y más.
Por ahora descansen. Han ganado ese derecho. El jeep se alejó. Thorne se giró hacia Jackson. Preparen un perímetro más amplio. Los Panthers no van a tardar. Jackson se puso de pie, estirando la espalda. Señor, ¿cree que nos van a fusilar por esto? Thorne miró el río, el agua ahora teñida de rojo en algunos remolinos. No nos fusilarán, Hawk. Nos necesitan. Y después de esta noche, lo saben. A media mañana, el primer contraataque alemán llegó. Elementos de la 91 Infantería apoyados por 3 Panzer IV. Los hombres de Thorne, ahora reforzados por compañías del 82º, lo recibieron con fuego coordinado. Morteros, bazucas, granadas. Los tanques se detuvieron en el puente, incapaces de cruzar sin ser destruidos. Uno ardió después de que Kowalski acertara con un bazooka desde 80 metros. Los alemanes se retiraron. Para el mediodía, la cabeza de playa estaba segura. Miles de soldados cruzaban hacia el interior. El día D continuaba, pero en el sector oeste, gracias a una unidad que nadie quería, el precio no fue catastrófico. Thorne se sentó en un cajón de munición, sacó un cigarrillo y lo encendió con manos que por fin temblaban un poco. Ruiz se acercó, le ofreció su cantimplora. «Coronel, ¿qué sigue?» Thorne dio una calada larga. «Seguimos luchando, como siempre». Pero en su mente ya sabía. Esa noche había cambiado algo. No solo el puente, algo en el ejército. Los condenados ya no eran prescindibles, eran necesarios. El sol ya estaba alto cuando el último contraataque alemán se disolvió en el horizonte. Humo negro subía de los Panzer IV quemados y el puente de la Fière seguía firme en manos aliadas. Los hombres de Thorne habían resistido 3 oleadas más esa mañana, usando cada cartucho, cada granada, cada bayoneta. Ahora el perímetro estaba reforzado por compañías enteras del 82º y del 4º de Infantería, que llegaban desde Utah Beach. El día D había pasado su prueba más dura en este sector, y la cabeza de playa occidental no se derrumbó. Thorne estaba sentado en el mismo cajón de munición, ahora vacío, con la espalda contra un saco de arena. Tenía un vendaje improvisado en el antebrazo izquierdo, una astilla de metralla que Ruiz le había sacado con pinzas. Fumaba el último cigarrillo de su paquete, mirando cómo los paracaidistas pasaban cargando munición y comida. Algunos se detenían a mirarlo, a asentir en silencio. Uno de ellos, un joven sargento con el uniforme rasgado, se acercó. «Señor, gracias. Por lo que hicieron anoche. Mi pelotón estaba acabado. Si no hubieran aparecido...» Thorne lo interrumpió con un gesto suave. «No hay de qué, hijo. Solo hicimos nuestro trabajo». El sargento dudó, luego añadió. «Dicen que lo van a llevar a juicio. Por desobedecer órdenes». Thorne dio una calada larga y soltó el humo despacio. «Puede ser. Pero si me fusilan por salvar a 1200 hombres, que así sea. Al menos moriré sabiendo que valió la pena». El sargento se cuadró, saludó con respeto y se alejó. Thorne se quedó solo un momento más, hasta que el jeep del coronel Gavin regresó. Esta vez venía acompañado por un oficial de Estado Mayor, con galones brillantes y carpeta bajo el brazo. Gavin bajó primero. «Thorne, el general ha leído el informe preliminar. Quiere verte en el puesto de mando divisionario. Ahora». Thorne se puso de pie con esfuerzo, el cuerpo gritando de fatiga. «¿Voy esposado, señor?» Gavin negó con la cabeza. «No, vas como héroe, aunque no lo digan en voz alta todavía». El oficial de Estado Mayor intervino, voz seca. «Teniente coronel Thorne, su unidad actuó sin autorización expresa. Sin embargo, el alto mando reconoce que su intervención evitó una catástrofe. Se ha decidido archivar cualquier cargo de insubordinación. Sus expedientes, y los de sus hombres, serán expurgados. Borrón y cuenta nueva». Thorne miró al oficial, luego a Gavin. «¿Y mis hombres? ¿Qué les toca a ellos?» «Medallas. No todas las que merecen, pero suficientes para que el mundo sepa que no eran carne de cañón. La Cruz de Servicio Distinguido para usted y varios de sus sargentos. El resto, con decoraciones menores y traslados a unidades regulares si lo desean. O seguir con usted, si prefiere». Thorne giró la cabeza hacia sus hombres, que se habían reunido a lo lejos. Jackson fumaba con Ruiz. Kowalski limpiaba su bar como si nada hubiera pasado. Estaban vivos. Eso era lo principal.
Se quedarán conmigo, dijo Thorn, hasta que esta guerra termine. Gavin sonrió por primera vez. Pensé que diría eso. El jeep arrancó. Thorn subió al asiento trasero, pero antes de irse miró una última vez el puente. El río Merderet seguía fluyendo, ahora limpio de sangre. Miles de soldados cruzaban hacia el interior de Francia. Una cabeza de playa que pudo haber sido un cementerio se había convertido en puerta de entrada a la liberación de Europa. En el jeep, mientras se alejaban, Gavin habló bajo. Thorn, ¿alguna vez dudaste? Thorn miró el horizonte. Cada segundo de cada noche, coronel. Pero dudar no significa rendirse. Gavin asintió. Esa es la diferencia entre los que mandan y los que ganan guerras. El jeep desapareció por el camino embarrado. Detrás quedó el puente, los hombres exhaustos pero erguidos, y una lección que el ejército tardaría años en admitir en voz alta. A veces, los condenados son los que salvan a los héroes. A veces, la verdadera valentía no viene de las academias, sino de los que ya han tocado fondo y aún eligen levantarse. La guerra continuó, pero esa noche en Normandía, un pelotón de 38 hombres demostró que el valor no se mide en galones ni en expedientes limpios. Se mide en vidas salvadas cuando todos los demás ya habían tirado la toalla. Y eso, amigos, es lo que hace que una historia como esta nos siga removiendo el alma décadas después. Porque nos recuerda que el ser humano, incluso cuando lo tratan como basura, puede cambiar el curso de la historia con solo decidir no rendirse. Si te llegó al alma esta historia, suscríbete, deja un like y comparte. La próxima será aún más impactante.